El problema pensional en nuestro país es que muy poca gente accede a él. Es con una mesada que no le alcanza para vivir de manera digna. Por esta razón, Patricia Chacón, abogada egresada de la Universidad Santiago de Cali, decidió defender las pensiones de los menos favorecidos. Mi nombre es Patricia Chacón, soy abogada. Estudié Derecho porque a través de mi profesión puedo contribuir a que nuestro país se haga justicia, porque a través de esta carrera podemos contribuir a hacer unas obras sociales muy bonitas. Los casos que más recuerdo, creo que son dos. Ok, todos son muy importantes, pero hay dos que me han marcado bastante. El primero es el del señor Rogelio Antonio López, que es un caso que cogí incluso antes de graduarme, y el segundo, el de la señora María Nelcy Franco. Ambos son de pensiones, el primero de pensión de vejez y el segundo de una pensión de invalidez. Tuve una niñez bastante complicada, crecí en medio de la violencia intrafamiliar, no conocí a mi padre sino hasta los 15 años, vivía con mi mamá, mis 3 hermanos, yo era la segunda de mis hermanos y tenía un padrastro que maltrataba a mi mamá, tuve que vivir y lidiar con esta situación durante muchos años, pero todo eso me enseñó que uno puede romper con los esquemas y no repetir historias pues tan difíciles. Yo en algún momento me escapé porque yo sentía que todo eso era pues un gran obstáculo para mi vida. Yo quería estudiar, quería prepararme, quería ser alguien. Creo que tenía 10 años. Mi hermano mayor me acompañó. Aprovechamos que mi mamá estaba enferma y bajo la excusa de que estaba enferma, entonces nos vinimos para Cali volados. Todos mis tíos se pusieron de acuerdo en que yo debería irme a vivir a la casa de mi abuelo, quien para aquella época vivía con su esposa. Él era separado de mi abuelita. Y sí, así efectivamente me fui a ir a los 14 años con él, quien fue una persona que me inculcó muchísimos principios, muchísimos valores, era muy estricto conmigo, me cuidaba muchísimo, no me dejaba tener amigos. Cuando tuve 18 años no me dejaba tener novio. Pero es un tema que le agradezco muchísimo hoy en día porque me ayudó a mi formación no solamente de los valores y los principios, sino también del carácter. Aprendí que uno las cosas las consigue con esfuerzo. Con muchísimos obstáculos, muchísimas dificultades estudié, me preparé y hoy en día yo soy el apoyo de mi mamá. Y los papeles se han como invertido, ella es como mi hija y yo soy como su mamá porque ella en todo tiene que ver conmigo, cuenta conmigo. Poco a poco le he construido, le he convertido esa casa que antes era de bareque y que en alguna oportunidad con ocasión de un temblor se le cayó encima. Hoy en día pues ya se le construyó la casa, la tiene muy bonita y estamos en proyectos de hacer muchas cosas más. Dios nos hace y nos da unas capacidades a cada uno de nosotros para que nos formemos y nos da caminos para escoger.
y uno, como dice la Biblia, hay una puerta ancha y una puerta angosta, tú decides por cuál te vas, ¿sí? Obviamente la angosta tiene todas las dificultades que uno pueda pasar en la vida, pero todas son superables porque Dios no nos da a nosotros mayores pruebas de las que nosotros podamos soportar. Así que todos, absolutamente todos somos capaces de romper esquemas y de hacer las cosas diferentes. Mi familia está conformada por mi esposo y 3 hijos. La mayor tiene 22 años, la del medio tiene 7 años y el menor tiene 3 años. Ok. ¿La mayor es hija tuya? Como si lo fuera, realmente es la hija de mi esposo. La mamá de ella falleció cuando ella apenas tenía 10 años y pues para esa época yo inicié una relación con mi esposo, nos casamos, pues ya todo el tiempo ha estado conmigo y pues la considero prácticamente como mi hija. Yo creo de la justicia colombiana que le hace honor a un conocido dicho que dice: la justicia cojea, pero llega. Lo que pasa es que en el transcurso entre cojear y llegar, pues atropella bastante los derechos de las personas y los derechos fundamentales, ¿no? Defender casos perdidos creo que es lo más satisfactorio que he hecho en el ejercicio de mi profesión. Es brindarle a las personas que llegan aquí a la oficina, de pronto con las esperanzas perdidas ya, la posibilidad de que tengan nuevamente una ilusión, que tengan la posibilidad de acceder a sus derechos. Por ejemplo, aquí a la oficina llegan muchas personas buscando una pensión de vejez y por alguna circunstancia, pues porque no tienen las semanas, no tienen derecho, pero se les ha conseguido la pensión de invalidez. Yo decido defender al señor Rudelio Antonio López porque al estudiar sus documentos me doy cuenta que le habían negado injustamente su pensión de invalidez. Él había sido calificado como en el año 2000 con una pérdida de capacidad laboral del 65% aproximadamente y una fecha de estructuración del 8 de febrero del 2000. El Seguro Social le negó la pensión aduciendo que él no tenía las 26 semanas que se exigían en esa época para que él accediera a la pensión de invalidez. Yo, personalmente, soy Rudelio Antonio López Ospina, de Manzanares, Caldas. Mi infancia, trabajar desde los 7 años, trabajar para poder subsistir. Mi familia era muy pobre y yo me abrí más bien a vivírmela por de mi cuenta. Y estudié mi primaria, fue lo único que yo logré hacer. El resto fue trabajo. En un principio de joven, ahí cargando mercados, haciendo mandados. Ya después ya era un poquito más adulto, ya era capaz con el bulto, boleaba bulto. Tuve unos buenos patronos, dueños de carro, que me enseñaron a trabajar y trabajé largos años con ellos. Hasta que ya me independicé, logré sacar mis papeles. Yo a los 16 años ya manejaba con un provisional que me sacó uno de los patrones, haciéndose el responsable. Hasta que ya tuve largos experiencias y ya me independicé por otro lado. Como a la edad de los 30 años o 35 comenzaron a dolerme la columna y las caderas y a sentir los dolores neurálgicos.
y en el seguro no me mandaban sino pastas o cuando me apuraba mucho la enfermedad me aplicaban una inyección de tiamina. Y eso me duraba por ahí 4 o 5 horas la reacción y volvía con mi dolor. Hasta que ya lo último, ya cuando me acosa mucho el dolor, me pongo paquetes de agua caliente, como para amortiguar, calentar el dolor. Y le hago mucho ejercicio, mucha terapia. Lo que no puedo es subir lomas, andar de travesía, sí, camino. Pero yo para subir lomas me impide esta cadera. Ahí me mandaban droga, estuve hospitalizado 23 días, me tuvieron colgado con unas pesas. Y eso hacían juntas médicas, cuando pasó la relación de médicos, una estudianta se quedó haciéndome preguntas y bueno, y usted cómo le dependió y tal, y le conté, entonces ya ella llamó a los otros médicos. Dijo, no, el señor lo que tiene es espondilitis. Yo pregunté, ¿qué cosa es espondilitis? Me dijo, no, lumbago, que llaman anteriormente. Entonces ya me decretaron que era lumbago, y entonces ya, ahí fue donde comencé ya a hacer los papeles ya para la pensión. Rubielo Antonio López a los 30 años de edad comenzó a presentar problemas en su espalda debido al fuerte trabajo que enfrentaba diariamente. Con el transcurrir de los años, este simple dolor se convirtió en una enfermedad que lo obligó a dejar de trabajar. Fue un golpe. Yo trabajaba en esa empresa de aliños y parafinas, bajando una caja, jalé una caja y se me vino otra. Entonces me dio acá en la frente y me tiró allá, una caja de 2 arrobas. Y el patrón no quiso aceptar, que no, que fuera por medicina natural, que no, que él no aceptaba accidente laboral. Y así se quedó. El patrón más bien era machista y la necesidad tiene cara de perro, oiga, aguantándome regaños y de todo y humillaciones, porque la necesidad tenía cara de perro. Metí los papeles para la pensión, en el seguro me los devolvieron después de 8 meses. Los devolvieron y que me daban una indemnización. Entonces, allá el día que me citaron fui, hicieron una reunión y que no, que tenían que firmar y recibir. Y bueno, yo firmé y recibí y retiré eso, entonces ya hablé, ya me recomendaron a la abogada, entonces ya hablé con ella y ella leyó los papeles primero y ya después metió los papeles, luchó y luchó, eso reprochaban unos papeles y pedían otros y todo se les llevaba en regla los papeles que pedían. Pero el Seguro Social, a pesar de que el señor tenía aportes ininterrumpidos y que tenía semanas más o menos 900 y pico en esa época, el Seguro Social le negó la pensión y dijo que él no tenía derecho, porque esas 26 semanas no las tenía. En los documentos que él me aportó como prueba, pues yo evidencio, porque él me dio todas las planillas de autoliquidación que había pagado en el banco, con el respectivo sticker del banco, las planillas eran originales y el señor incluso había hecho la gestión ante el Seguro Social de que le corrigieran su historia laboral porque esas semanas no le aparecían y había hecho esa gestión unas 3, 4 veces tal vez, había radicado esa solicitud de corrección y sin embargo no, el Seguro Social no se lo hacía. Igualmente persistía en negarle el derecho a la pensión de invalidez. Entonces, pues en ese momento entro yo, como todavía no me había graduado, igual tampoco tenía pues experiencia en el área de las pensiones y yo creo que a partir de ahí fue como que comencé a enamorarme por este tema de las pensiones.
derecho de petición al Instituto de Seguros Sociales, aportándole todas las pruebas de que el señor pues no solamente tenía las 26 semanas dentro del año anterior a la fecha de estructuración, sino que tenía casi que consolidado el derecho para una pensión de vejez. Le faltaban pues unas mínimas semanas, en esa época tal vez unas 50, y él estaba cotizando. Como no fue posible por parte del Seguro Social acceder a una respuesta favorable, pues tras de que primero se demoraron muchísimo en dar una respuesta, finalmente cuando la dan, pues simplemente ellos persisten en decir que no, que el señor no tenía derecho y que las semanas no, a pesar de que le estamos aportando las planillas, que las semanas no se reportaban en la historia laboral. No, pues obran muy mal, obran muy mal. Principalmente el Seguro Social no sabe cómo atacar al trabajador. Uno tiene las de perder con el seguro. En cada cambio de razón social de una empresa le descuentan a uno 6 meses, que esos 6 meses lo perjudican a uno para la pensión. No llega el tabulado lo que es. Entonces uno reclama y dice, no, porque en la empresa donde usted estuvo cambió de razón social 2 o 3 veces, o cambió de empresa 4 o 5 veces. Después de eso, en vista de que no tuvimos ninguna respuesta por parte de esta entidad, pues procedo con la acción de tutela, que tampoco fue pues relevante para esta entidad, a pesar de existir una orden de un juez que les obligaba a resolverle el caso al señor Rubelio en un término de 48 horas, pues tampoco fue lo que impulsó a la entidad. Me tocó interponer un incidente de desacato y llegar hasta la sanción, para que la entidad luego, mediante un documento que le envió al juzgado, dijera que iba a proceder a revisar el caso del señor y que le iba a revisar la invalidez para verificar si todavía persistía su estado de invalidez. En cumplimiento de eso, lo remitieron a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde lo calificaron y le modificaron la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral. Con ese dictamen procedimos a reclamar, a erradicar los documentos para reclamar la pensión de invalidez del señor, y cuando nos reconocen finalmente la pensión, que eso fue en el 2004, al señor no le reconocieron el retroactivo desde la fecha inicial de estructuración, es decir, desde el 8 de febrero del 2000, como debió haber sido. Pues el señor está muy agradecido conmigo. Él se sintió muy feliz porque llevaba muchísimo tiempo peleando por este derecho y no fue posible en su manera pues de hacerlo, y cuando finalmente logramos el resultado pues se sintió muy satisfecho con lo que se logró, ¿no? Él de hecho está disfrutando su pensión hoy en día. Posteriormente logré unos incrementos en su pensión para su esposa y para su hija, tiene una hija menor, y la está disfrutando hoy en día. María Nelcy, como muchas personas en Colombia, fue víctima de un conductor imprudente que la dejó inválida y con una infección de por vida, reduciéndola a una silla de ruedas.
La abogada Patricia Chacón fue la encargada de tramitar su pensión. María Nelcy Franco es una persona que me hice sola, digámoslo así. Crié una familia, trabajé mucho de joven, hasta los 54 años que me accidenté. Hace 19 años estoy accidentada, quedé en una silla de ruedas, me desplazo por ahí por momenticos con unas muletas, vivo pues a estancias de los hijos, tengo 4 hijos maravillosos, 2 hombres, 2 mujeres. Ellos pues prácticamente son los que me han cuidado, me han ayudado moral, material y económicamente. Cuando me accidenté hace 19 años, a mí me pisó un carro. Tengo las piernas todas dañadas, me quedaron con mucha secuela dañina, digámoslo así, porque a mí me quedó una infección que los médicos la catalogan de estromeritis crónica aguda. Entonces, estromeritis, ¿qué pasa? Por tiempos como que se alborota. Entonces me hace doler las piernas, se me ponen coloradas, yo tengo que estar tomando mucho remedio para el dolor, para las infecciones, etcétera, etcétera. Pues todo le duele a uno. Le duele a uno que no puede volver a desplazarse. Le duele a uno que no puede conseguir su propio peculio. Y le duele a uno el cuerpo, porque pues a mí todo el tiempo es doliéndome. El cuerpo me duele, las piernas más que todo. Bueno, María Nelcy Franco llegó a mi oficina, bueno, que en ese entonces la manejaba todavía en mi casa. Estaba todavía yo 1 año, 2 años tal vez de graduada, buscando un abogado que le interpusiera un recurso a una resolución que llevaba, que le había negado la pensión de vejez y en su lugar le había reconocido 422.000 pesos, si no estoy mal, por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Cuando la señora entra a mi oficina, pues me causó gran impacto porque iba con unas muletas, ella usaba un vestido muy largo, cubriendo todas sus piernas. Yo reviso su resolución y lastimosamente me doy cuenta pues que la pensión había sido bien negada porque no tenía derecho a acceder a una pensión de vejez. Pero al ver la condición física de ella, yo vi la posibilidad de buscarle una pensión de invalidez y le dije que si ella tenía la forma de pagar ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez un salario mínimo para que procediéramos a pedir la calificación. Ella me dijo, vea, si usted quiere, deme poder, yo le llevo ese proceso. Entonces yo le dije que bueno. Entonces llamé a los hijos, les dije, mire, aquí necesito unos dineros, porque como primera medida me tenía que afiliar a la Junta Calificadora de Invalidez, la Regional de Cali. A eso había que aportar 440.000 pesos exactamente. Entonces yo llamé a los hijos y entonces los hijos dijeron, sí, nosotros le aportamos ese dinero. Entonces le aporté ese dinero a la autora, ella me afilió a la Junta Calificadora de Invalidez. Y ahora sí, siguió el proceso. Vaya y venga, saque exámenes por aquí, saque exámenes por allá. Y los hijos revienten plata para eso. Pues no, yo hasta donde conté gasté como casi 4 millones. En puros pasajes, en puros exámenes, vaya y venga. A la autora yo no le he dado dinero, porque eso no lo puedo decir ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. La autora ha trabajado a expensas de que le dé un porcentaje. Cuando consiga unos dineros ella tiene el 40%. Pero yo a ella no le he dado dinero ni para pasajes ni para nada. Entonces se me gastó todo ese dinero, entonces ya los hijos me dijeron, no mamá, pues aquí usted, me negaron una vez, 2, yo ya ni me acuerdo cuántas veces me hacían ir, que venga, que ya. E iba, que no tenía derecho.
Esto fue bastante complicado. En primera instancia, se demoraron como un año para proferir el primer acto administrativo y todo fue pues mediando una sentencia de tutela que ordenara al Seguro Social resolverle la solicitud a la señora y mediando desacato, incluso sanción, para poder que le resolvieran. Pero le resolvieron negativamente porque le negaron la pensión de invalidez, a pesar de que la señora cumplía con los requisitos. En esa época se pedía, la ley 100 pedía, en el artículo 39, modificado por la ley 860, requisito del tener 50 semanas dentro de los 3 años a la fecha de estructuración de invalidez, que la señora las tenía. Y adicionalmente pedía un requisito de fidelidad al sistema, que la señora también lo tenía, pero muy rayadito, ¿sí? Para ella acreditar esa fidelidad al sistema tenía que tener como 450 semanas, y ella tenía 450 punto algo. Pero por temas de mora, el Seguro Social le rebajaba semanas y cuando profería su acto administrativo le decía que no tenía esas 450 que yo podía visualizar en la historia laboral, sino que al hacer imputación de pagos tenía como 430 y pico. Yo interpuse el recurso de reposición y argumentando pues que la señora cumplía sus 2 requisitos. Cuando resolvieron el recurso de reposición, para el cual también tuvo que mediar una tutela, un desacato, una sanción, el Seguro Social nuevamente insiste en que la señora no tenía derecho por el tema del requisito de la fidelidad. Nuevamente entonces procedimos con el recurso de apelación y para que nos resolvieran este recurso, para que saliera este acto administrativo, nuevamente me dio tutela, desacato. Cuando nos resuelven este recurso de apelación, donde ya queda agotada la vía gubernativa, es decir, que administrativamente no hay más para allá. Pues estuve totalmente limitada, estuve casi 2 años, que me tenían que pasar cargada de la silla a la cama y de la cama a la silla. Pues no, pues todos se volvieron un solo corazón para ayudarme. Ya se dieron cuenta los hombres, porque son 2 hijos hombres y 2 hijas mujeres. Las 2 mujeres fueron las primeritas que llegaron al hospital, que fueron las primeras que... Ay, llegó eso, los hijos todos llegaron, todos llegaron. Eso fue algo maravilloso, digo así, porque yo vi que tenía un calor humano de mis hijos, porque hay padres de familia que no tienen calor humano de los hijos. Mas yo sí lo tengo, lo tuve y lo tengo. Sí, todavía lo sigo teniendo, claro que sí, sino que son muchos años de ir y venir. A mí me han hecho 18 cirugías bajo anestesia general y como le dije ya antes, yo todavía tengo que tomar medicamentos a diario. Los medicamentos me los costean ellos. Unas veces los hombres, otras veces las mujeres. El que tenga los centavos, la plata, mejor dicho. Después de perder la movilidad en sus 2 piernas, María Nelcy encontró en la abogada Patricia Chacón su última esperanza para obtener su pensión. Bueno, cuando el Instituto de Seguros Sociales le resuelve el recurso de apelación a la señora María Nelcy Franco, argumenta o toma motivos distintos para resolver el recurso y para definitivamente negarle la pensión a la señora, cuando anteriormente había hablado en el acto administrativo inicial que le negó la pensión, en el que resolvió el recurso de reposición, había fundamentado su decisión en que no tenía las semanas. Pues cuando resolvió el recurso de apelación, dijo que lo que pasa es que la señora había sido afiliada al sistema subsidiado como discapacitada urbana y que por el hecho de haber hecho todos sus aportes
como discapacitada urbana y que el Estado le hubiera dado el subsidio para la pensión en calidad de discapacitada urbana, pues ella no tenía derecho a acceder a esa pensión de invalidez, ya que ese aporte que se hacía era solamente para acceder a la pensión de vejez, lo cual no es cierto porque no hay ninguna norma que lo disponga de esa manera. Cuando uno cotiza a pensión, lo hace para 3 riesgos que son el de invalidez, vejez y sobrevivientes, y no importa que lo haya hecho como trabajador dependiente, como trabajador independiente o a través del consorcio Prosperar, que es la entidad que maneja pues, este subsidio del Estado para las personas que no tienen la capacidad de cotizar. Habiendo resuelto de esa manera, me quedé como de brazos cruzados porque en vía administrativa ya no había nada más que hacer. Entonces yo le dije a ella, doctora, yo ya no voy a molestar más con eso, porque ya me da pena pedir a los hijos más dineros. Fuera de eso, yo me canso, me estreso, que vaya un día, que vaya otro y gaste dinero y yo gaste mis fuerzas, digámoslo así, porque mis fuerzas valen. Yo por lo menos para desplazarme de un lado a otro, yo me esfuerzo, porque si es en la silla a mí me da miedo. Como usted vio ahora que venía conmigo, que me voy a caer, que tal cosa. Si voy en carro, pues que suba, que baje ese carro, también es un estrés para mí. Entonces yo le dije a ella, doctora, dejemos eso así. Yo ya no voy a seguir más con eso porque yo ya no tengo ni ganas ni plata. Pero entonces ella me insistió una y otra vez, ella me llamaba y me decía, pero si yo no le estoy cobrando, usted a mí no me ha dado dinero. Y yo, es que es la verdad, pero la ida a Cali a mí me vale plata. La sacada de exámenes a mí me vale plata. Más yo tengo que esforzarme, para irme para Cali tengo, como dicen vulgarmente, doparme, para poder llegar más tranquila, no estar con ayayay, porque pues yo vuelvo y le digo, estas piernas me duelen que solo Dios y yo lo sabe. Entonces ya ella me dijo, vea, si es el caso, yo voy a Florida, deme la dirección, que yo voy para que hablemos allá y volvamos otra vez a reanudar el proceso. Digo, porque ahora nos vamos para la justicia ordinaria, dijo, porque ya con el seguro todo ya se agotó. Entonces ya tenemos que ir con la justicia ordinaria. Entonces yo le dije, bueno, pues si usted quiere venir, venga entonces. Y verdad, llegó allá donde ustedes me encontraron ahora, a la casa de mi hija Nelly. Allá llegó la doctora Patricia Chacón. Yo voy hasta donde usted está y la llevo a la notaría para que usted autentique el poder, pero necesito que me dé el poder para iniciar el proceso ordinario laboral, sé que podemos ganar. Bueno, bajo esas condiciones ya la señora aceptó, finalmente firmamos el poder, iniciamos el proceso ordinario laboral que cayó en el juzgado primero laboral del circuito. Afortunadamente el proceso me lo remitieron a un juzgado de descongestión laboral, donde me encontré pues un juez súper querido, súper humano, que cuando vio en el expediente las fotografías que yo había puesto ahí como prueba de la condición en la que la señora estaba, no solamente físicamente, sino las condiciones en las que ella vivía, pues el juez se condolió bastante y sacó el proceso supremamente rápido. En esa época, un proceso normalmente, todavía estábamos en el sistema escritural, demoraba 3, 4 años, un proceso de esa categoría donde habían testigos y pues habían varias pruebas que evacuar en el curso del proceso. Mira, recuerdo que yo estaba haciendo un diplomado, en ese momento estaba en clase y la sentencia recién había salido. Entonces, pues en el diplomado, un curso de actualización, nos exponen esta sentencia. Yo me puse súper feliz porque tenía varios casos como esos, donde la pensión no era posible para la persona porque no tenía el requisito de fidelidad al sistema. Yo me salí de clase y yo fui a llamar, la primera persona que llamé fue la señora María Nelcy Franco, y pues a otros que tenían iguales condiciones
Le llamé y le dije, señora Marianel, si acabo de salir una sentencia de la Corte Constitucional que la favorece muchísimo. Si antes creía que podíamos ganar su caso, ahora estoy convencida. Y pues ella igual persistía en su tema de que no tenía recursos, que no podía y no sé qué. Pero bueno, yo en esa oportunidad le dije, déjeme, yo la llamo luego con tiempito para que hablemos y nos pongamos de acuerdo. María Nelcy Blanco nunca recuperó sus piernas, pero con Patricia Chacón logró encontrar la justicia que por años se le había negado. Afortunadamente el proceso, una vez radicamos la demanda ordinaria laboral tendiente a que se le reconociera la pensión de invalidez, el proceso cae en un juzgado, que a su vez lo remitió a un juzgado de descongestión, esto fue el primero laboral, y que el juez se condolió pues con la historia de la señora, y que en esa época, cuando los procesos eran bastante demorados, fue un proceso que salió en cuestión de 8 meses tal vez, el juez fijó la primera audiencia de conciliación a la cual asistió la señora. Yo tuve que irla a traer a Miranda y nuevamente llevarla, pero cuando el juez la conoció se conmovió bastante con el caso de la señora y el juez me dijo, doctora, tenemos que hacer las pruebas testimoniales porque usted las pidió y no puedo omitir este paso, pero ocúpese de que lleguen los testigos el día que los voy a citar, y le fijó una fecha muy corta, 15 días tal vez. Si llegan los testigos ese día, yo voy a sacar esa sentencia para el 31 de octubre del 2011. Igual pues con los testigos me tocó también darles para el transporte, para que vinieran, se fueran nuevamente. Surtida esa diligencia, efectivamente el juzgado me saca la sentencia para el 31 de octubre, condenando al Instituto de Seguros Sociales a pagarle la pensión a la señora retroactivamente desde la fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral, que fue como en el 2005, abril, marzo del 2005 tal vez, más los intereses moratorios por la demora pues, en el pago. Le fijó las cosas del proceso y afortunadamente el proceso no fue recurrido por el Instituto de Seguros Sociales, entonces quedó en firme. Habiendo una sentencia en firme, el tema ha sido hacerla efectiva, ha sido como lo complicado, porque yo tenía dos opciones, o radicar la cuenta de cobro con la sentencia ejecutorial en el Instituto de Seguros Sociales y sentarme a esperar 3 años, 4 años que resolvieran el tema e incluyeran a la señora en nómina, o a continuación del ordinario continuar con un proceso ejecutivo a fin de por lo menos lograr el embargo de las cuentas del Seguro Social y tomar el retroactivo pensional, que para ese momento estaba como en 40 millones de pesos. Porque este caso es un caso de aquellos que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa con la justicia en este país? O sea, una persona discapacitada, sin medios, sin recursos, pasando situaciones difíciles y que el Estado, de alguna manera, es decir, en cumplimiento de los derechos constitucionales que tenemos todas las personas, debe propender porque esa persona se le respete una calidad de vida, una dignidad humana, unos derechos mínimos y fundamentales que nuestra propia Carta Política los plasma, pero que no se cumplen.
ver a esta señora y ver que es posible que esté disfrutando una pensión, que pueda vivir una vida más cómoda, más tranquila, a pesar de su discapacidad, de su limitación, que pueda tener una tranquilidad a nivel económico, pues me llama muchísimo la atención poderle dar a una persona esa satisfacción, que al mismo tiempo también es una satisfacción personal, porque en medio de todo, de que crezco como profesional y que además de esos casos devengo, pues también hago una labor social, ¿sí? Porque si esta persona no se encuentra de pronto un profesional que la pueda direccionar bien, que le pueda ayudar, que le insista y que le ruegue, pues seguramente el resto de su vida va a ser así, pasando necesidades y situaciones muy difíciles. Pero gracias de pronto a la gestión de nosotros, los abogados, pues que trabajamos en esta rama, pues la señora va en algún momento a comenzar a recibir un derecho que ya tiene ganado, que ya está consolidado y que estamos a la espera de que le desembolsen su dinero. La verdad es que yo soy poco explícita, pero sí le he dicho a ella pues que muchas gracias, sí, obvio. Y yo la llamo y la saludo de vez en cuando, tampoco así que todos los días. Sí, porque la verdad es que después de Dios nuestro Señor, la honra es para ella, de que ha luchado. Yo pienso que todos los seres humanos somos absolutamente capaces de llegar a donde nos propongamos llegar, siempre que lo creamos y obviamente que andemos en el camino recto, en el cumplimiento de los deberes, de las normas, de los principios y de los valores que no pueden perderse en ningún momento de nuestra vida. Ser alguien en la vida, yo pienso que es más una opción individual, aunque generalmente uno tiende a creer que tiene que ver con las posibilidades que tenemos en la vida. Yo creo fielmente que más tiene que ver con la actitud que uno tenga y la visión que uno tenga de lo que es la vida y lo que puede ser la vida.